Bien, entonces vamos a empezar por el concepto de algoritmo, ¿sí? Entonces es muy sencillo y a diario colocamos en práctica algoritmos. ¿Por qué? Porque miren que es un concepto que no se aplica solamente a la informática. Un algoritmo no es más que un conjunto de pasos, de instrucciones, de acciones que se deben llevar a cabo para una finalidad o para resolver un problema. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a hacerle aquí la pregunta a Albert. Albert, activa el micrófono, por favor, para hacerte una pregunta para que participes. Dígame, Al Albert, ¿qué hiciste tú para llegar a esta clase? Cuéntanos. este, paso a paso para pasar toda la materia. ¿Cómo? Para llegar a esta clase, Sí, o sea, pasar toda la materia, aprobar para, toda la materia. para conectarte a esta clase virtual ya. Ah, ¿Qué te tocó hacer? mediante unos clics para poder entrar. Bueno, entonces fíjense que Albert ahí nos está dando una respuesta que es muy general, ¿sí? Entonces, si yo le digo a otra persona, no, los pasos para tú conectarte a esta clase es lo que me respondió Albert, que seguir el link, no me va a entender otra persona, ¿cierto? Entonces, el algoritmo tiene que ser los pasos bien detallados, ¿sí? Entonces, ¿qué esperaba? Nosotros por costumbre, sobre todo los costeños, somos muy breves y eso no lo podemos hacer en los algoritmos. Entonces, la respuesta correcta de Albert era, esperé, incluso si lo hacemos bien detallado sería, esta mañana me levanté, me desperté, desayuné, me bañé, eh, encendí el computador, abrí el WhatsApp para ver el link, hice clic en el link, eh, solicité unirme a la reunión, una vez me aprobaron el acceso a la reunión, ingresé. Si se fijan, entonces hay un montón de pasos allí que en la respuesta de Albert fue muy resumida. Entonces eso no lo podemos hacer en algoritmo. En algoritmo tenemos que ser preciso y detallado. Bien específico porque nos vamos a comunicar es con una máquina. ¿Sí? Entonces, no recuerdo. Entonces, es lo primero que tenemos que aprender. Les voy a colocar un ejemplo. Aquí alguien está pidiendo acceso. A ver. Bien. Les voy a colocar otro ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, toman una cajetica de estas de colada maicena o toman una de esa de harina pan, porque ustedes de pronto piensan hacer unas arepitas, piensan hacer una colada y ustedes nunca la han hecho, ¿a dónde se van? Se van a la preparación, ¿cierto? A las instrucciones de la preparación. Entonces ahí nos dice, van a tomar 3 tazas de leche, le van a echar canela, 2 estillas de canela, dice, se pone a hervir, se prepara en otra taza de leche, 2 cucharadas de maicena y cuando esté hirviendo se anexa a la mezcla. ¿Eso qué viene siendo? Eso viene siendo un algoritmo. Nosotros lo conocemos como una receta, pero es un ejemplo claro de lo que es un algoritmo. Dice, adicione 3 cucharadas de azúcar, un tantico de sal. Entonces, ¿qué sucede si tú te vuelas uno de esos pasos, por ejemplo, el del azúcar? Esa colada te va a quedar desabrida. Entonces el algoritmo no está funcionando. ¿O qué sucede si confundes el azúcar con la sal? Pues va a ser peor porque imagínate que por lo menos si se te olvidó el azúcar la puedes adicionar al final. Pero si le echaste sal, pues se dañó la colada, ¿cierto? Entonces, eso tenemos que tenerlo claros, muchachos, ser muy detallados y específicos porque nosotros no nos vamos a comunicar con un humano, sino con una máquina. Y esta máquina no es como nosotros, que ustedes a veces me escriben a mí con mala ortografía y yo les entiendo. O ustedes me dan me dicen una palabra pues coloquial o lo que nos respondió Albert y yo les entiendo.
pero nos vamos a comunicar con una máquina que no tiene vida propia, por lo tanto, tenemos que ser claros y específicos a la hora de comunicarnos con ella. Entonces, pues no sé, vamos a ver, ya habiendo explicado esto, vamos a darle la palabra a Andrés David Zapa. Andrés, activa el micrófono, por favor. Andrés, ¿está por ahí? Andrés, o alguno de ustedes que quiera participar. Andrés como que dejó ahí el computador encendido y se fue. Edwin, ¿está por ahí? Profe, buenos días, aquí estoy, profe. Buenos días. ¿Quién me responde? Andrés, bien, Andrés, excelente. habla con Andrés. Ok, Andrés. Teniendo en cuenta pues los ejemplos que yo estoy utilizando de algoritmos, que usé yo, por ejemplo, la receta o la rutina, no digamos la rutina, sino los pasos que tuvo que utilizar Alder para conectarse a esta videollamada. ¿Qué otro ejemplo se te ocurre a ti que podría ser un algoritmo? ¿Qué otro ejemplo? Pero que sea un ejemplo así como un paso a paso, una instrucción. Sí, porque cualquier cosa que es paso a paso es un algoritmo, exacto. Pero, o sea, voy a dar el mismo ejemplo que parecido, o sea, como que hice Hágala para ver. conectarme y eso. Ajá, hágala ver. Bueno, pues, primer paso fue esperar la materia, el segundo paso, esperar el link, el tercer paso es instalar la aplicación, Ok. el cuarto paso fue esperar la hora de entrada de la materia. Y digamos que el quinto paso ya es ver la información que el profesor nos va a dar. Bueno, Algo muy así. bien. Sí, Andrés, muy bien. Entonces, fíjense que ya mejoramos, ¿cierto? De la participación de Ader, que todavía no habíamos explicado nada, a la participación de Andrés, miren que ya estamos un poco más claros de lo que es un algoritmo. Entonces, repasemos. Un conjunto de pasos o de instrucciones, acciones, que se siguen, aquí pueden ver el concepto, con la finalidad de resolver un problema o obtener un resultado. Entonces ustedes tenían la necesidad de conectarse a esta clase, siguieron unos pasos y ahí están conectados, llegaron al resultado. En el caso de la colada, pues, cuando yo esté disfrutando de mi colada que preparé, siguiendo los pasos de la receta, entonces llegué al feliz resultado de ese algoritmo que era la preparación de la colada, ¿vale? Entonces quedamos claros en esa parte. Eso es un algoritmo, un conjunto de pasos, de instrucciones, acciones secuenciales que seguimos para resolver un problema. Muy bien. Voy a continuar entonces. Cualquier duda me van preguntando de inmediato. Bueno, aquí tengo esta representación a estilo de mapa mental para darles a conocer lo siguiente. El fin de algoritmos, el fin de algoritmos La finalidad del algoritmo es programar una aplicación, un programa, valga la redundancia, ¿cierto? Un robot, una calculadora, un iPod, N cosas. ¿Por qué? Porque todo debe comenzar por algoritmos. Si usted quiere hacer un videojuego, tienes que aprender algoritmo para llegar a programar, ¿sí? Entonces, ¿qué rodea a los algoritmos? ¿Qué los rodea? Los rodea la lógica, muchachos. Para algoritmos hay que tener lógica por lo que venimos hablando. Si yo me salto un paso, el algoritmo no va a funcionar, ¿sí? Y tengo que implementar la lógica en saber, en valerme de todos los conocimientos que tengo a disposición para que la máquina, el computador, haga lo que yo quiero que haga, ¿sí? Entonces, la lógica es lo más importante y es la debilidad más grande que tenemos porque les soy sincero, tal vez en el colegio no nos trabajaron mucho esta parte.
Entonces yo siempre he dicho que en el colegio es más importante en el colegio que nos, más allá de que nos coloquen 20 ejercicios de suma cuando estábamos en primaria, de multiplicación, lo más importante era que nos hubiesen colocado problemas, unos problemas para resolver. Por ejemplo, fulano compró 3 manzanas, luego se ganó una rifa de tantas manzanas, regaló tantas, entonces ¿cuántas manzanas quedaron? Ese estilo de problemas es lo que nos ayuda a despertar la lógica. Y esa misma lógica es la que necesitamos para enfrentarnos a esas pruebas como son las pruebas IFE, las saber, etc. ¿Sí? Entonces vamos a necesitar también un conocimiento matemático. Vamos a necesitar un conocimiento matemático. Necesitamos saber plantear ecuaciones, necesitamos saber plantear ejercicios, que cómo uso yo los paréntesis, para qué, con qué finalidad uso los paréntesis, ¿sí? ¿Cuál es la jerarquía de símbolos que la matemática hace? Porque eso es lo que va a hacer el computador. La máquina va a hacer eso porque la máquina está programada para seguir todas las fórmulas matemáticas que nosotros hemos tratado de aprender en nuestra primaria y bachillerato. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la manera como yo me comunico con la máquina. Entonces, muchachos, esta máquina no me va a entender si yo le digo al computador o al programa, y si yo le digo, dame la suma del número tal con el número tal. Eso no me lo va a entender de esa manera. Yo tengo que apoyarme en símbolos matemáticos y en palabras clave que interprete la máquina para que ella haga lo que yo quiero o necesito que resuelva. Entonces, por ahí estamos viendo pues este montón de aplicaciones que vemos hoy en día, o el mismo Facebook que te pide a ti unos datos, ¿cierto? Cuando vas a publicar. Todo eso es un código que hay detrás que nosotros no lo vemos. Nosotros disfrutamos de Facebook, ¿cierto? Disfrutamos de WhatsApp como usuarios. Pero detrás de esa aplicación, detrás de ese Facebook, hay un programador, varios programadores que han escrito un código para que tú como usuario disfrutes eso. Entonces nosotros en esta temática o en esta guía de algoritmos vamos a dejar de ser usuarios para irnos detrás de la aplicación a hacer el código y hacer unas pequeñas aplicacioncitas, ¿sí? Para que un usuario lo disfrute, ¿sí? Para que un usuario lo disfrute. Entonces ya no debemos ver esto como un usuario cualquiera, sino que nosotros vamos a estar detrás. Nosotros somos los que vamos a rompernos la cabeza para construir un código de manera de que alguien se siente en este computador y disfrute de una aplicación que le va a dar una respuesta que yo mismo construí. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Vamos a necesitar un software. Ustedes en la primera materia por allá vieron el software del sistema. Y ahí veíamos una clasificación del software que se llama software de programación. Hay muchos software de programación y nosotros debemos usar uno que nos permita escribir el código para que entonces la máquina haga lo que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces son los conocimientos que necesitamos despertar para lograr el objetivo. Repito, la lógica, las matemáticas, aprender esto, pues que en el momento no lo conocen, aprender la sintaxis del programa que vamos a usar y también pues descargar y trabajar ese programa. Yo actualmente en plataforma no les he querido montar eso porque quiero que primero nos dediquemos al papel para entonces sí pasar a la aplicación donde vamos a programar. ¿Listo? Si tienen alguna duda aquí, pues por favor me van consultando antes de que pase a la segunda. Muy bien. Voy a pasar entonces a la segunda. Miren lo que tenemos aquí. Aquí tengo un laberinto y aquí tengo un robot. ¿Correcto? Entonces, ¿quién quiere participar? Vamos a hacer una actividad aquí.
¿Quién quiere participar? Una de las chicas, creo que por ahí hay una chica conectada, ¿no? Tengo a Isabela, solamente Isabela. Isabela, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Listo, profesor. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Isabela, vamos a hacer aquí una actividad. Estás viendo la pantalla, ¿cierto? El laberinto. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, fíjate, esto es un laberinto y hay un robot. Ojo que es un robot, no es un humano, es un robot, es una máquina. Entonces, programa esa máquina, dale instrucciones para que salga de ese laberinto. Entonces, tú me vas dando las instrucciones y yo las voy moviendo de acuerdo a lo que tú me digas, ¿vale? Subir. Subir. Sí. Bueno, sí, fíjense aquí lo que me dice Isabela, que suba. Yo entendería que subir, si soy el robot, yo entendería que subir sería esto, venirme hacia arriba. ¿Sí ves? Ah, ok. Entonces, no es la Avanzar instrucción. hacia arriba. Caminar Ah, hacia arriba. No, entonces, también sería lo mismo, trataría de brincar hacia arriba, hacia acá. Estoy actuando como robot. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la instrucción indicada? Imagínate que tú estás parada en el laberinto. ¿Qué tendrías que decir o hacer? ¿Ah? buscar cuál sería el laberinto o el camino que me lleva a la salida. Exacto, pero entonces recuerda que tenemos un robot que no es humano, es una máquina. Háblale que te entienda para que salga de ese laberinto. Primero, dale una primera instrucción, a ver. Empezar. Él no sabe qué va a empezar. Jejeje. ¿Me ayuda, profesor? Te ayudo, bueno. Yo le diría, a ver, yo le diría, camina, por ejemplo, camina 6 pasos hacia adelante. Hacia Listo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no ha llegado, ¿cierto? ¿Qué le dirías? Avanza 2 pasos más. 2 pasos más. 1, 2. Bien. ¿Ahora qué le dirías? Avanza 2 pasos. Avanzo 2, 3. Entonces, fíjate lo que va a suceder. 1, 2 Se va a y no. salir. Ajá. Exacto. Tendría que decirle que avance a la izquierda. Eh, ok. Que avanza a la izquierda, pero tienes que decirle cuánto, porque si me lo dejas así, él va a quedarse aquí tratando de seguir. Ok. Sería avanza un paso a la izquierda y otro hacia abajo. Eso. Muy bien. Bueno, dejemos ahí. Pero ahora sí me entendieron, Claro. ¿cierto? Ya puedes apagar el micrófono, Isabel. Entonces, fíjense, ¿qué les quiero demostrar a ustedes? Que, muchachos, no se van a comunicar ustedes con un ser humano, se van a comunicar con una máquina. Y hay que ser muy específico con esa máquina, porque él no entiende el español, no entiende como nosotros que tenemos una capacidad mental. La máquina hasta el momento es una máquina, ¿sí? Entonces hay que ser muy claro. Entonces fíjate que cuando aquí me dijo Isabel que avance 3 pasos más, pues él va a coger para arriba porque era lo que venía haciendo. Ya cuando ella le dijo a la izquierda, ahí sí va a entender. Entonces tenemos que ser específicos al comunicarnos con la máquina para que ésta pueda hacer lo que nosotros queremos que haga. Entonces era la finalidad de este ejercicio, que cuando yo estoy en el salón, yo soy el robot. Cuando yo estoy en el salón, yo soy el robot y le digo
al estudiante le digo, bueno, denme instrucciones para yo salir del salón. Y sucede esto que está sucediendo. Ahora como estamos virtual, pues entonces coloqué el laberinto y el robot. Y la finalidad era que ustedes se dieran cuenta qué quiero yo con este ejercicio, que ustedes se den cuenta que hay que ser muy preciso, minuciosamente preciso para que esto no suceda. Les decía que les iba a compartir un juego que yo hice cuando estaba en la universidad. Y efectivamente era un juego donde cuando yo estaba programando, les cuento, cuando yo estaba programando, cuando él chocaba con la pared, yo quería que no siguiera como está sucediendo aquí, que no pasara por encima. Entonces yo cuando lo programé le dije, si el muñeco toca el muro, muñeco stop. Y cuando el muñeco tocaba el muro, no se movía ni para arriba, ni para abajo, ni para la izquierda, ni para la derecha. Y yo tiré cabeza, pero ¿por qué? Si yo estoy diciendo que pare, que stop, ¿por qué el muñeco no se mueve, no se regresa? Y duré 2 horas pensando hasta que yo dije, oye, pero qué idiota soy. Si yo estoy diciendo que si el muñeco toca la pared, stop. Y como el muñeco está tocando la pared, ahí se va a quedar pegado. ¿Cómo lo solucioné? Entonces cambié y dije, si el muñeco toca la pared, regrésalo 2 píxeles. Y entonces el muñeco hacía esto. Se devolvía, cuando pegaba aquí, brincaba para atrás, brincaba para atrás. Y ya se dejaba mover hacia otro lugar. Entonces fíjense que son errores que ya yo pasé por ellos, ya los cometí y que quiero que ustedes pues se los comparto para que ustedes sepan también. Nosotros no vamos a hacer juegos en algoritmos ni en programación porque eso requiere pues ¿de qué requiere esto? De aprender algoritmos, aprender a programar para después meternos en ese cuento. Pero a libertad ya ustedes después de que aprendan algoritmos y programación ya podrán de ahí en adelante hacer muchas cosas más. Entonces, estas son las bases de toda persona que, como yo les decía en el grupo WhatsApp, de toda persona que quiera hacer un juego, de toda persona que quiera hacer cualquier aplicación, pues tiene que aprender algoritmos inicialmente. Bueno, voy a continuar. Aquí tenemos las características de un algoritmo, ya las venía mencionando. Tiene que ser preciso por lo que habíamos experimentado ahora. Tiene que estar bien definido, paso a paso. Ojo a esto, tiene que ser finito, o sea, debe tener un fin. Cuando un algoritmo no tiene fin, es porque hemos cometido un error. Y cuando a veces cometemos un error que cuando yo estudiaba le llamábamos el efecto matriz, que es ese poco de letras que salen así como lloviendo letras así. A veces nos sucede eso cuando estamos programando con ciclo. Y si eso sucede fue porque lo hicimos mal. Y hasta el computador a veces se bloquea. Porque hicimos un error que se queda llenándose la pantalla de números. Bien. Dice, vamos a meter aquí a José David. Entonces tenemos que las características del algoritmo también es en la programación. La programación es adaptar el algoritmo al ordenador. ¿Sí? Cuando yo tengo un algoritmo, ya puedo programar, muchachos. ¿Correcto? El algoritmo es independiente según donde lo implemente. Bueno, ya esto es un concepto que últimamente pues, puede ser colocado a duda porque los códigos hoy en día pueden ser reusados. Y termino diciéndoles que un algoritmo funciona, muchachos, o no funciona. Usted hace un algoritmo, ese algoritmo o funciona o no funciona. La opción a medias, ¿no? Que funciona a medias, eso en algoritmos no existe. O usted logró el resultado o no lo logró. Yo bien podría decirle a ustedes, o sacas 1 o sacas 5, porque o funciona o no funciona. Pero no, también tenemos en cuenta de pronto cómo ibas trabajando, ¿sí? Pero como resultado final, muchachos, es o funciona o no funciona. Y pues eso es lo que vamos a aprender, de que no funcione. Bien. Tenemos 2 clases de algoritmos, muchachos, que son los algoritmos cuantitativos. Hoy vamos a comenzar con estos algoritmos cuantitativos.
esos algoritmos cuantitativos lo que buscan es darnos un resultado numérico. ¿Sí? Hacer un cálculo, un procedimiento matemático y nos va a dar un resultado numérico. Esos son los algoritmos cuantitativos y por eso por la imagen acá de las operaciones matemáticas. Y ese es el que vamos a explicar hoy, los ejemplos que vamos a colocar hoy y la actividad que va a quedar hoy. Tenemos los algoritmos cualitativos. En los algoritmos cualitativos no buscamos pues un resultado numérico, sino una acción, una función, una respuesta. Como vemos aquí en el dibujito, esto es un algoritmo donde él está contando ovejas para dormirse. Entonces él dice, me dormí. Si no me dormí, a las ovejas que le llevo, le sumo las ovejas que llevo más 1. Entonces él arranca en 0 ovejas más 1, 1. Me dormí, miren que aquí se regresa, me dormí, no me he dormido, entonces una oveja que llevo más 1 son 2. Y así va a estar contando ovejas, hasta que me dormí, ¿sí? Ovejas a 0 y fin, ya logré el objetivo que era dormirme. Entonces aquí el objetivo era una cualidad, una función, no era un resultado numérico. ¿Y cuál era el objetivo? Dormirse. Entonces un ejemplo es, hoy en día por la cuestión del COVID, tengo entendido que en Alameda, por ejemplo, pues usted está llevando su cédula y la escanean. Y si usted de pronto ha sido reportado con COVID, con el virus, no le van a permitir el ingreso. Entonces ese algoritmo que está funcionando ahora mismo en esos centros comerciales es un algoritmo cualitativo, porque la respuesta es, ¿entras al centro comercial o no entras? No hay ningún cálculo numérico. Simplemente o te permiten ingresar o no te permiten ingresar. Entonces es un algoritmo cualitativo. A estos algoritmos cualitativos no los vamos a explicar en el día de hoy. A eso nos dedicamos posteriormente cuando tengamos claro ahora los cuantitativos. Bueno, importantísimo, muchachos, para resolver un problema a través de un algoritmo, importante esta parte. Ojo aquí, ¿cómo analizar un algoritmo? Entonces les comento, un algoritmo tiene una entrada, un proceso y una salida. Y usted debe analizar eso. Usted debe analizar qué datos de entrada necesito yo. ¿Sí? ¿Qué proceso tengo que hacer yo? Tengo que sumar, multiplicar, dividir o hacer una fórmula. ¿Y cuál es el resultado que tengo que obtener? Si usted no hace este análisis, no va a poder hacer un algoritmo. ¿Sí? Entonces, debe de usted entender cuando alguien les diga, hombre, yo tengo este problema, voy a resolverlo con un algoritmo, entonces yo tengo que entender qué datos necesito que el usuario me dé, qué proceso tengo que hacer y qué salida tengo que dar. Les coloco un ejemplo. Cuando ustedes abren su Facebook, aparece entonces, ¿qué estás pensando? Facebook te está invitando a que tú comentes cómo te sientes o publiques una foto o algo por el estilo. Entonces, él te está pidiendo la entrada, ¿sí? Él te está pidiendo una entrada, que escribas cómo te sientes o que coloques un emoticón o que coloques una imagen. Eso sería la entrada para ese pequeño proceso de Facebook. Ahora, ¿qué proceso hace él? Cuando tú escribes cómo te sientes, colocas la fotico y el emoticón, él hace un proceso más complejo del que vamos a trabajar en el momento. Y el proceso que él hace es que capta la hora en que tú publicaste, si etiquetaste a alguien lo relaciona, lo guarda en su base de datos. Ese es el proceso que él hace. ¿Y la salida cuál es? La salida es que esos datos de entrada que tú ingresaste quedarán publicados en el muro. Esa sería la salida. Entonces, todo algoritmo tiene una entrada, un proceso y una salida. Les coloco el ejemplo del centro comercial que estaba hablando ahorita. Si en el centro comercial yo escaneo mi cédula, ¿cierto? Me la van a escanear para ver si puedo ingresar. La entrada, cuando escanean mi cédula, con ese código que tiene la cédula,
ahí está entrando mi información, ¿sí? Edad, nombre, apellido, número de identificación. ¿Qué proceso va a suceder? Ese proceso es que mi número de cédula va a ser consultado en la base de datos de los que han estado enfermos con COVID. Y de acuerdo a si yo estuve contaminado con el virus, la salida va a ser un mensaje que va a salir en la pantalla del vigilante y le va a decir no puede ingresar. Y si yo no he estado contaminado con el virus, etcétera, ya no estoy reportado como que lo tengo, que soy portador, entonces la salida va a ser bienvenido, puede ingresar. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta aquí, muchachos? ¿Sí me hago entender? ¿Vamos bien? Sí, claro, sí, señor, sí, señor. Bueno, excelente, me parece excelente, muchachos. Entonces, cada vez, muchachos, que ya ustedes le coloquen un problema, un ejercicio, hagan este dibujito. Entrada, proceso y salida. Identifiquen y no van a tener problemas. Vea que les estoy dando todos estos tips para que ustedes resuelvan sus ejercicios. Bien, voy a la diapositiva siguiente. Y encontramos otro elemento importante en el algoritmo que son las variables. ¿Qué son las variables? Aquí les explico. Cuando usted declara una variable en un algoritmo, usted está reservando un espacio en memoria. ¿En qué memoria? En la memoria RAM de su equipo. ¿Sí? Entonces usted crea, imagínense, y no lo sabíamos, podemos crear espacio en la memoria RAM ya. Claro que sí, con los algoritmos cuando declaramos variables es un espacio en memoria RAM que estamos reservando para la aplicación que nosotros estamos haciendo. Bien, ¿y qué va a pasar en ese espacio? En ese espacio se va a almacenar datos. ¿Qué datos? Los datos que yo necesito, o sea, los datos de entrada que yo necesito. También, esos datos, ¿por qué los necesito almacenar? Para ejecutar el algoritmo. Correcto. Bueno, ¿qué más podemos decir de las variables? Las variables las creamos para almacenar datos. ¿Datos de qué? De entrada, como lo vengo diciendo. Y también necesitamos almacenar el resultado, ¿sí? Yo necesito variables para capturar la entrada y necesito una variable para almacenar el resultado que hago en el proceso, que calculo en el proceso y mostrarlo como salida. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Entonces, y los resultados a mostrar como salida o respuesta en el algoritmo. Entonces, miren que vamos comprendiendo el porqué del dibujo anterior. Ahora, las variables son declaradas, claro, nos toca declarar esas variables e identificarlas, muchachos. Yo tengo que identificar si la variable, ustedes vieron base de datos, ¿cierto? Ustedes vieron base de datos y ustedes se acuerdan que cuando en la base de datos ustedes iban creando los campos, las columnas, las tablas con sus respectivos campos, ustedes les tocaba decir si era de tipo, ¿me recuerdan? De tipo INT. Si era entero o bashar de texto. Varchar era el de texto, ¿cierto? Entonces, fíjense. Muy bien. ¿Quién me habló ahí? Jorge. Jorge, excelente, Jorge. Entonces, aquí nosotros tenemos que identificar en el algoritmo también esas variables, ¿sí? Tenemos que identificar si la variable va a almacenar, así como en la base de datos sucedía, va a almacenar un número entero, un número real, un texto, que era el varchar allá en base de datos. Si es un dato lógico, los datos lógicos son 0 o 1, falso o verdadero. Estos son los booleanos, sí, profe. Correcto, son los booleanos, sí, señor. Los lógicos son los booleanos. Entre otros datos, muchachos, que si usted fuera si usted va a diseñar un videojuego, pues ya ahí la cosa cambia. Hay miles de tipos de variables, como son variables de tipo de tipo objeto, o sea, de tipo elemento, de tipo personaje, que uno, depende del programa, pues hay un montón de tipos de variables que se usan para saber si el muñequito se pega con otro, etcétera, otras cosas así por el estilo, ¿ok? Entonces, miren que es importante haber visto base de datos para llegar aquí a algoritmos y sobre todo a programación. Cualquier duda me van preguntando. Bueno, voy a continuar.
Entonces, ahora sí, en el programa que vamos a usar nosotros, muchachos, que es muy sencillo, solamente tenemos estos 4 tipos de datos. Acá no se llama varchar, ¿oyeron? No se llama varchar el de texto, el que almacena texto no se llama varchar, sino que se llama carácter, sin tilde. En programación, las palabras así claves no van tildadas porque nos da error. Ya cuando yo le voy a mostrar un mensaje al usuario, ahí sí con su buena ortografía. De resto, nada. ¿Ok? Entonces acá tenemos otro tipo de dato que vamos a tener es el entero, para almacenar números enteros. Aquí tienen el ejemplo. Que en base de datos era INT, ¿cierto? El lógico, como me decía Jorge ahorita, es el booleano, que significa ya sea o 1 o 0, o falso o verdadero. Y el tipo de dato real, que se utiliza para almacenar números con posiciones decimales, como por ejemplo las notas de un estudiante, ¿cierto? Entonces, si yo a ustedes en un ejercicio les digo, miren, háganme un ejercicio que calcule el promedio de un estudiante. Si usted se va por entero, ya va muertecito. Muertecito porque si el estudiante saca nota de 3,5, usted no va a poder almacenar ese dato ni calcularlo. Entonces tiene que usted identificar que, no, los datos que yo necesito pedirle al usuario son reales, son números reales. Entonces, de esa manera, pues tengo que empezar a definir las variables en el algoritmo. ¿Para qué más necesitamos los reales? Miren, para una estatura. La estatura de una persona, si la vamos a pedir, esa estatura, ¿cierto? Siempre, ¿no? Que mido 1,70, que mido 1,80, entonces el tipo de dato tiene posiciones decimales, entonces es un número real. El peso de una persona también, ¿sí? Y este 3.14 que está aquí, ¿a qué les recuerda del colegio? 3.14. Valor de pi. Exacto, muy bien. Ese es el pi, ¿cierto? El valor de pi es real. ¿Por qué? Tiene posiciones decimales. Muy bien. Continuamos entonces. Ok, ahora sí estamos llegando a lo que nos interesa. Y, bueno, si ya sabemos cómo analizar el algoritmo, ¿cómo lo plasmamos? Tenemos 2 opciones, muchachos. 2 maneras tenemos. Una, el pseudocódigo. Y 2, un diagrama de flujo. Me interesa mucho más que aprendamos el pseudocódigo, porque el pseudocódigo a la hora de programar robustamente es lo que nos va a tocar hacer. Pero es importante saber las 2. ¿Qué es el pseudocódigo, muchachos? El pseudocódigo, como lo dice aquí, es un lenguaje falso, ¿sí? Es un lenguaje falso que tú vas a escribir para que otra persona, un programador, te entienda lo que tú vas a hacer. Pero seguramente, cuando este pseudocódigo yo me lo llevo al programa para programar, no me va a servir, porque el pseudocódigo, lo que yo hice en el pseudocódigo fue usar una lógica para tratar de programar, ¿correcto? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo cuando voy al programa? La sintaxis, o sea, cómo ese programa me entiende a mí, cómo me entiende a mí lo que yo quiero hacer. Y el diagrama de flujo, pues, viene siendo un esquema. Yo les compartí ese material en plataforma, tanto pseudocódigo como diagrama de flujo. Viene siendo una representación a estilo mapa conceptual que va a permitir determinar el programa o algoritmo que necesito, cuál es su proceso y cuál es su salida. Bien, entonces es lo que necesitamos aprender. Bien, ahora sí, muchachos, entonces eso era la teoría importante de conocer. Ahora vamos a iniciar con algoritmos cuantitativos, ¿ok? Este tema es el que vamos a valorar en esta primera semana, que la primera semana se acaba hoy. Por eso a mí no me gusta cuando estamos así virtual, ahorita hablamos, nos ponemos de acuerdo, no me gusta dejar las clases para los sábados únicamente porque miren que ya aquí perdimos 5 días de conocimiento que si hubiésemos arrancado
por decir el martes, el miércoles, pues ya hubiésemos más adelantado. Y nos puede coger la última clase, pues, ahorita acordamos eso bien. Bien. Ejemplo número 1, muchachos, aquí lo tengo, ayúdenme a resolverlo. Dice aquí, realiza un algoritmo que permita al usuario obtener la suma de de dos números enteros. Aquí me comí de dos números enteros que él requiere. ¿Quién participa? Y me dice la entrada ahí, por favor. Yo se lo resuelvo, profesor. Dígame, a ver, ¿quién me habla? William Martínez. William. ¿Cuál sería la entrada, William? Primero definimos el valor como entero. Sí, pero primero estamos en el análisis de qué datos de entrada necesito, qué proceso voy a llevar a cabo y cuál será la salida. Entonces, según lo que leemos en el enunciado, ¿cuál sería qué le voy a pedir, qué necesito yo para el proceso? Dos Muy variables bien. primero. Necesito dos números, o sea, dos variables, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo la quieres llamar? Bueno, Es entero vamos a llamarla así. N1 y N2. y N2. Listo. Entonces, muy bien. Acaba de identificar que necesitamos, aquí dice, que le permita al usuario obtener la suma de dos, aquí está la clave, dos números enteros. O sea, yo necesito que el usuario me proporcione dos números. Ahí está detectado. Ahora, muchachos, ¿qué deben analizar? La salida, dame la salida. La salida Sí, William. sería, la suma es Exacto. Realiza un algoritmo que permita al usuario obtener la suma. Entonces, el resultado de nosotros va a ser, ¿cierto? Mostrar la suma, ¿cierto? Va a ser la salida. Y entonces el proceso, ¿cuál será? N1 más N2. Exacto. Entonces, el proceso será N1 más N2, ¿cierto? Sí, O podemos decir que suma es igual a N1 más N2. ¿Sí o no? es ahí. Profe, ¿y no le faltaría la variable donde vamos a almacenar resultados de la sumatoria de N1 más N2? Sí, la variable sería suma. Pero repito, muchachos, aquí lo que estamos es analizándolo. ¿Ok? Simplemente estamos analizando que necesitamos unos datos de entrada que ya identificamos que son N1, N2, que necesitamos una salida que es mostrar el resultado de esa suma y que el proceso sería sumar los dos datos de entrada. Simplemente estamos analizando. Todavía no estamos programando. ¿Listo? ¿Ok? Ahora sí, vamos a hacer lo que ustedes me están diciendo. Bueno, ya está hecho. Este ya está hecho para explicarle. Entonces, vamos acá. Miren el análisis. Entrada, necesitamos un número, un primer número. Necesitamos un segundo número. Necesitamos una salida que es el resultado de una suma. Y que el procedimiento será el primer número que ingresa el usuario sumado con el segundo número que. Eso es simplemente un análisis. Ahora, ¿el pseudocódigo qué es? Esto que está aquí, muchachos. Este es el pseudocódigo. Debemos iniciar diciendo que yo tengo un proceso o un programa y le voy a dar un nombre. ¿Qué nombre le estoy dando? Suma dos enteros. ¿Sí? Ojo, uso guión bajo porque yo no debo usar espacios. En el nombre del programa o proceso no debo usar espacios. Entonces, por eso uso guión al piso para dividir la palabra. ¿Correcto? Y defino mis variables. Cuando yo utilizo la palabra definir, estoy creando variables. ¿Qué variable estoy creando? N1, N2 y la variable suma. Si a usted no le gusta N1 y le quiere poner número 1, le pone número 1. Numerito 1, numerito 1.
mi número 1, mi número 1. Usted es libre de colocarle el nombre que quiera. Listo. Yo le coloqué, uno le coloca nombre breve, pues para agilizar. ¿Esto dónde lo identifiqué? En el análisis. Identifiqué que necesitaba 2 datos de entradas y un dato de salida. O sea, 3 variables. 1, 2 y 3. Y las estoy creando. Aquí las estoy creando. Estoy creando la variable n1, n2 y suma. ¿Y la estoy creando con qué tipo? Entero. ¿Por qué? Porque el ejercicio me lo decía. El ejercicio me lo decía que obtener la suma de 2 enteros. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, si ya yo definí mis variables, ¿qué voy a hacer, muchachos? Y es donde entra lo que estábamos viendo aquí, en el laberinto. Que tengo que la persona que se va a sentar en el computador debe saber lo que va a hacer. Ojo que no cometan el error de que ustedes están programando, ustedes saben lo que quieren, lo que necesitan, pero la persona que se va a sentar en el computador no lo sabe. Ustedes de pronto alguna vez se han sentado en un programa y no saben qué van a hacer, es porque no ha sido claro, quien lo programó no fue claro. Ustedes tienen que ser claros y entonces por eso voy a sacar un mensaje en pantalla y mírenlo aquí. Con la palabra escribir voy a sacar un mensaje a la pantalla del computador. Esos mensajes van entre comillas. Esto viene siendo la sintaxis. Este punto y coma que estoy colocando aquí es para decirle al programa que aquí terminó esta línea. ¿Sí? Si yo no coloco este punto y coma, él cree que estoy todavía escribiendo, definiendo variables y me va a dar error. Entonces yo ahora voy a sacar un mensaje a pantalla donde le digo al usuario que se va a sentar en el computador, por favor digite un número entero. Entonces cuando la persona se sienta en el computador y lee, dice, ajá, me están pidiendo un número. Y la persona va a escribir ese número. ¿Y qué voy a hacer yo? A leer ese número, a guardarlo. ¿Dónde lo voy a guardar? En la variable que yo quiera. Pero como yo estoy trabajando organizado, lo voy a guardar en la variable n1. ¿Correcto? Entonces fíjense aquí, yo declaré la variable n1. Le estoy pidiendo al usuario que me digite un número entero y ahora que estoy haciendo con ese número entero, lo estoy guardando en la variable n1. Lo estoy guardando en un espacio que creé en la memoria RAM. Ya estoy usando el espacio que creé en la memoria RAM, guardando un dato numérico. Bien. Y entonces ahora le digo al usuario. Ahora le digo al usuario, por favor digite el segundo número entero. Entonces el usuario va a ver que en la pantalla le va a aparecer ese mensaje que dice, por favor digite el segundo número, y dice, tengo que digitar otro número. Y cuando digite ese número el usuario, ¿qué voy a hacer yo? A leerlo o a guardarlo en la variable n2. Vengo trabajando en orden. Y miren que se los tengo en color para que sepan dónde estoy usando cada variable. Cuando yo llego aquí, he terminado con la entrada del algoritmo. Ya tengo la entrada, ya tengo los datos de entrada de parte del usuario. Ahora, ¿qué viene según el análisis? El proceso. Y el proceso me decía el ejercicio que era sumar esos números. Entonces, miren el proceso aquí, una sola línea. Es el proceso de este algoritmo. Yo declaré una variable que se llama suma. Si a usted no le gusta llamarla así, le quiere colocar como nombre, le quiere colocar sumita, adición, usted es libre de hacerlo. Entonces, ¿qué hago yo? A ese espacio en memoria que yo creé, que se llama suma, le asigno, esto no es igual, esto se llama le asigno. A la variable suma le asigno el número que guardé en N1 más el número que guardé en N2, que ya lo conozco, lo sumo. ¿Y quién se va a quedar con el resultado? Con el resultado se va a quedar la variable suma. ¿Correcto? Y como suma se quedó guardando el resultado, mi salida va a ser esta.
escribir, le mando un mensajito al usuario para que sepa que el resultado es, coma, la coma es para separar el mensaje de la variable y le muestro lo que quedó guardado en suma. De manera que, si cuando yo aquí le dije al usuario digita un número, él digitó el 5, N1 es 5. Y cuando yo le digo al usuario digita un segundo número, si él digitó un 2, N2 es 2. Y entonces ahora yo digo, suma es igual a N1. ¿Cuánto vale N1? 5. Más N2. ¿Cuánto vale N2? ¿Cuánto digitó el usuario? 2. Entonces, suma va a quedar ¿con qué valor? Suma va a quedar con el valor de 5. 5 más 2. Perdón, con el valor de 7. 5 más 2, 7. Y va a salirle en la pantalla al usuario un mensaje que dice el resultado es 7. Y finalizo el algoritmo. Correcto. Y finalizo el algoritmo. Así planteamos el algoritmo que ya analizamos en pseudocódigo. ¿Alguna duda ahí? No, profe, todo bien. Ah, bueno, me alegro, perfecto. Ahora miremoslos en el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es más sencillo. En el diagrama de flujo, el óvalo se utiliza para dar inicio al algoritmo y para finalizarlo, como pueden ver aquí. Vendría siendo esta línea de aquí. Proceso suma de enteros sería el inicio y fin del proceso sería el fin que ven acá en el diagrama de flujo. Ahora, el cuadrado se utiliza para definir variables. ¿Qué variables definí yo? N1, N2 y suma. Bueno, acá se llama num1, num2 y suma. He declarado 3 variables. En el diagrama de flujo no hay que especificar que son enteros, que son reales, que son esto y que son lo otro. Simplemente que se define. Bien. Luego, este símbolo que, si mal no estoy, se llama trapecio, creo que se llama, se utiliza para leer. Entonces, sería donde yo guardo en N1, aquí donde en el pseudocódigo guardé en N1 y guardé en N2, en el diagrama de flujo, pues el símbolo significa que almaceno datos en NUM1 y almaceno datos en NUM2, lo que vendría siendo la entrada. Luego, el cuadrado también se utiliza para el proceso. Y el proceso es muy sencillo. Suma igual a num1 más num2. Y la salida, para la salida se usa este símbolo, que es un semióvalo con parte triangular. ¿Y a quién estoy mostrando como salida? A suma, como lo estoy haciendo en el pseudocódigo. ¿Sí ven? Es muy fácil. Se los voy a mostrar en el programa para que ustedes vean. Este es el programita que vamos a usar. ¿Sí se alcanza a ver? Vamos a ver si me da opción de... Editar, bueno. Me confirman, ¿alcanzan a ver ahí? Sí, las létricas estas. Sí, profesor. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Miren que lo voy a hacer aquí. Ese algoritmo lo voy a hacer aquí. Entonces, proceso, suma dos números. Ok. Habíamos hablado de definir variables, ¿cierto? Entonces, miren que él me ayuda incluso, me deja ayudar con un ente. Entonces, definir n1, n2, suma, como, miren que me da las opciones ahí del tipo de variable. En este caso sería entero. Y él solito colocó la punta y coma, me ayuda. Estos programas ayudan mucho. No quiero que ustedes lo usen todavía. Primero vamos a usarlo en papel. Ahora mando un mensaje. Le digo, por favor, digite el primer número entero. Punto y coma. Como les decía, lo guardo. Le voy a decir leer. Lo guardo en N1.
Ahora mandaría otro mensaje. Te digo, por favor, digite el segundo número. Con buena ortografía aquí. Se me olvidó tildar allá. ¿Esto por qué va tildado? Porque es un mensaje que saco a pantalla. Pero como tú le llegues a tildar una variable, estás muerto. Ese algoritmo no funcionará nunca. En las variables ni se les ocurra tildar. En los mensajes al usuario sí, porque si no al usuario, ¿qué dirá? ¿Quién habrá hecho ese programa? Este lo voy a guardar en N2. Ya tengo la entrada, muchachos. Proceso. Suma va a ser igual a N1 más N2. Ya tengo el proceso listo. Ahora me falta la salida. Entonces en la salida yo digo escribir. Les digo el resultado es dos punticos, espacio, para que quede bien bonito, coma. ¿A quién voy a mostrar? A Suma. Suma es quien tiene la respuesta. Bueno, en el programa acabo de hacer el mismo código que teníamos aquí, el pseudocódigo. Y miren lo que va a suceder. Voy a ejecutarlo. Observen ustedes, esta es la aplicación. Miren lo que dice. Por favor, digite el primer número. Yo digito el 5, como les había dicho. Doy Enter. Él lo guardó en N1. Ahora me está pidiendo, va el algoritmo por aquí por la línea 7, me está pidiendo el segundo número. Voy a digitarle el 2 como le había dicho ahorita. Y al dar Enter, él va a hacer el proceso y mostrar. Ahora verán. Miren aquí. El resultado es 7. Correcto. Ahora voy a reiniciarlo con otro número. 289. Otro número. 3048. Resultado, ahí está. 3337. Me queda funcionando ese algoritmo para cualquier número entero dos números enteros que el usuario digite. Simplemente les estoy mostrando, no quiero que toquen esto todavía. Primero vamos a trabajar en papel para que puedan aprender. ¿Correcto? Ustedes me dirán, ajá, pero profe, si yo voy a trabajar en papel, ¿cómo voy a saber que me quedó bueno? Para eso van a hacer una prueba de escritorio. Vamos a hacerla aquí. Prueba de escritorio del ejemplo 1. ¿Cuántas variables utilizamos? Utilizamos 3 variables con el resultado. Sería la entrada, vamos a irnos aquí, la entrada serían 2, la salida 3 y el proceso 4. Eso quiere decir que voy a hacer una tabla de 4 columnas. Ojo que esto tienen que hacer los muchachos. Prueba de escritorio. Entonces yo empiezo a decir las variables. N1 que era de entrada, N2 que era de entrada, el proceso que es suma igual a N1 más N2 y el resultado que es suma. Entonces ustedes se imaginan, ustedes van a coger el algoritmo y se van a imaginar que hay un usuario sentado en el computador y ese usuario le apareció este mensaje y digita un número. Entonces usted en la prueba de escritorio, va a escribir, ¿no? El usuario digitó el 5. Luego el usuario digitó el 2. ¿El procedimiento cuál sería? Sería suma igual a 5 más 2. ¿Cuánto es igual 5 más 2? A 7. Suma queda con el valor de 7. ¿Y qué estoy mostrando yo de salida? A suma. Entonces el resultado que va a salir es 7. Así usted pruebe mínimo 3 veces a ver si le sale bien. Vamos a suponer que un usuario digitó el 10. Luego en el segundo número digitó el 13. Entonces el proceso sería suma igual. N1 ¿cuánto vale? 10. N2 ¿cuánto vale? 13. Entonces suma va a quedar con un valor de ¿cuánto?
de 23, ¿cierto? Y el usuario va a ver en su pantalla ese número 23. Esta prueba de escritorio, si usted no lo hace, quedará con la incertidumbre si el algoritmo salió bueno, si está funcionando o no está funcionando. ¿Qué debe tener la prueba de escritorio? Los datos de entrada, las variables que son de entrada, el proceso y la salida, la variable que se queda con la salida. Así consecutivamente usted sigue y va probando. Vamos a hacer un segundo ejemplo, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes, me van a ir dictando a ver si entendimos. ¿Ok? Miren esto. Miren este ejemplo. Realice un algoritmo que calcule el valor de un producto al adicionarle el IVA del 19%. ¿Quién participa y me dice la entrada de este algoritmo? ¿Cuáles serían los datos de entrada o el dato de entrada? ¿Voluntario? Si no, lo elijo yo. Bueno, voy a elegir a alguien que no haya participado. Javier. Javier, hola, activa el micrófono, por favor. Javier Arciria. Sí, dígame, profe. Hola, Javier. Javier, mira el enunciado. Hola, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Javier, mira el enunciado. Realiza un algoritmo que calcule el valor de un producto al adicionarle el IVA del 19%. Entonces, analizando tú este ejercicio, ¿qué dato de entrada necesitamos por parte del usuario que se va a sentar en el computador? Bueno, podemos colocar número 1. Sí, pero ¿qué le vamos a pedir al usuario? O sea, calcular el 19% del IVA. Sí, ese es el objetivo, ¿cierto? Calcularle el IVA. Pero entonces, ¿cuál sería el dato de entrada? Dímelo ahí. Profe, el valor del producto, profe. Eso, muy bien. ¿Quién me habló? Polo González, Leandro. Leandro, excelente. Este algoritmo, yo les escondo el mensaje para que lo identifiquen. Pero la entrada, ¿cierto? Sería aquí, como dice Leandro, es el valor del producto. Muy bien. Solamente ese, Leandro. ¿Sí o no? Profe, y el IVA. Pero el IVA ya Oye, sabemos. ¿cómo le vamos a...? Pero ya sabemos que el IVA es 19, ¿cierto? Entonces no necesitamos pedírselo al usuario. Entonces necesitamos solamente como entrada el valor del producto. Así, listo. Muy bien, Leandro. El IVA, no, ¿para qué se lo vamos a pedir al usuario si sabemos que es 19%? Sería poner al usuario a trabajar demasiado. ¿Para qué? Tenemos que hacerle la vida fácil al usuario. Que el usuario no diga qué programa de canción, sino que le resuelva la vida fácilmente al usuario, ¿cierto? Bien, la salida. ¿Quién me la da? ¿Cuál es la salida? El valor total del producto, profe. El valor total del producto, o sea, con su IVA, ¿cierto? Entonces, ¿les parece si le colocamos pro IVA? Vamos a colocarle pro con IVA. Así se va a llamar la variable para que entendamos. Y ahora viene lo que les da dolor de cabeza a ustedes. Si ya sabemos que la entrada es el valor del producto y que la salida es el valor del producto con el IVA, ¿cuál es el proceso entonces? Profe, como es adición, pues yo digo una suma. Me dice que una suma. Entonces, ¿qué quieres decirme? Que si yo digo que la bolsa de leche vale 3,000 pesos, ¿qué le voy a sumar yo? Si tú me dices que El IVA, suma profe. 19, ¿será que me da? ¿Será que me da 3,000 pesos más 19 me va a dar el valor del producto con el IVA? No, profe, no. Hay que sacarle el 19% al producto, ¿no? Al valor. Exactamente, exactamente, así es. Entonces, digamos,
producto con IVA va a ser igual a ¿qué? Al valor del producto que me dio el usuario, ¿cierto? Va a ser igual. A ver, va a ser igual al valor del producto. Me dice que le saquemos el IVA, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se lo podemos sacar? Por 0.19. Exacto. Muy bien. Por el IVA de 16% lo convierto a decimal, ¿cierto? Pero vamos a hacerlo así, entonces digamos por IVA. Ahorita yo les explico por qué. Por IVA, es para explicarle otra cosita que quiero explicarle. Por IVA. Eso me va a dar el valor del IVA del producto. Ahora sí me tocaría lo que tú me decías, sumarle el valor del producto normal. A ver. Profe, pero la anterior no se va entre comillas, ¿cierto? No, perdón, entre paréntesis, porque es principal, ¿no? Sí, sería lo más correcto. Así como tú dices, lo más correcto. Vamos a bajarle el tamaño aquí para que quepa mejor. Exacto, lo que tú me recomiendas es muy bueno hacerlo, encerrar en paréntesis lo que yo quiero que primero se resuelva. Entonces yo primero le saco el IVA al producto y luego pues ese valor de más se lo sumo al valor del producto y ya me debería dar el producto con IVA. Esto es lo que más duro les va a dar, muchachos, pero es por la matemática del colegio. De pronto, si usted no fue entrenado para resolver problemas y plasmar la fórmula matemática, le va a dar durito esta parte. Pero eso se aprende, muchachos, practicando. Tenemos el análisis listo, así que vamos a hacer el pseudocódigo. Muy bien. Entonces sería aquí proceso. Vamos a llamarlo calcular producto con IVA. ¿Sí? Y por acá abajo debe venir el fin del proceso. Ok. ¿Qué debemos hacer ahora? Según lo que expliqué acá. Profe, definir. Definir las variables, ¿cierto? Muy bien. Definir. ¿Qué variables tenemos aquí? Ya las encontramos. Sería valor del producto, IVA y el producto con IVA para el final, ¿cierto? ¿Cuántas variables son? 3. Valor del producto, el IVA y el valor del y el resultado a mostrar, ¿cierto? Bien. Entonces declarémoslo así con el mismo nombre. Sería, vamos a definir valor pro IVA y ¿cómo fue que le coloqué acá? Producto con IVA. Mire, usted le coloca el nombre que quiera. ¿De qué tipo, muchachos, vamos a declarar esas variables? Como real. Correcto, porque ya miren que la cuestión del IVA nos viene dando 0, algo. Por lo tanto, el resultado nos va a dar con decimal. Vamos a definirlo como real. Excelente. Muy bien. ¿Qué voy a hacer yo, muchachos? Pues lo primero que yo tengo claro en este ejercicio es que el IVA vale ¿cuánto? 19%. Entonces yo, sin decirle nada al usuario, acá detrás del código, detrás del computador, voy a decir que IVA vale o le asigno 0,19. Ese es el valor del IVA. Yo esto lo puedo hacer en un algoritmo y por eso hice el ejercicio de esta manera, porque ustedes pueden crear una variable, y a esa variable asignarle un valor, el que ustedes quieran, sin pedírselo al usuario. Ya lo estoy haciendo.
Ahora sí necesito que el usuario me digite el valor del producto. Y lo voy a almacenar en valor del producto, ¿cierto? Pero voy a mandarle el mensajito primero. Que yo le digo, este escribir es para la máquina. Máquina, computador, escribe este mensaje para que el usuario entienda. Le digo, digite el valor del producto. Bien. Le estoy pidiendo al usuario que digite el valor del producto. Entonces, ¿qué tengo que hacerlo yo? Guardarlo, ¿cierto? Almacenarlo en la variable. ¿En qué variable tengo aquí como identificada para él? Valor producto, ¿cierto? Entonces yo digo, valor producto va a ser igual, perdón, así no es. Le digo, leer valor. Entonces, cuando el usuario aquí digite el precio del producto, yo lo voy a guardar en la variable valor pro. Vamos a colocarle otro color para que vayan identificando. Es esta variable. Ok. Eso, según el análisis que hicimos, es la única entrada que íbamos a pedirle al usuario. Ya terminamos la entrada, entonces hagamos el proceso. Y ya el proceso lo analizamos. Aquí está analizado. ¿Sí? Vamos a copiarlo. Y a pegarlo. Ya lo habíamos analizado ya. Entonces, a la variable pro... mira, a la variable pro con IVA, que es esta que está aquí, donde voy a almacenar el resultado, vamos a colocarle un color verde. Si usted se confunde en una palabra aquí, en el nombre de la variable, distinto al que declaró, no te va a funcionar el algoritmo. Entonces decimos que producto con IVA va a ser igual a el valor del producto original que le pedimos al usuario, ese que está en color azul. Esta diapositiva yo se la voy a colgar en plataforma, multiplicado por el IVA que yo coloqué en rojo. Cuando yo multiplico ese valor, pues ahorita hacemos el ejercicio, me va a dar pues un valor inferior. Solamente me va a dar el valor del porcentaje del IVA de ese producto. Por lo tanto, debo sumarlo al valor del producto, que es lo que estoy haciendo acá. Esta partecita, si no me la entienden, ya no es culpa mía, sino del profesor de matemáticas de ustedes. Porque el planteamiento de la fórmula depende de ustedes. Yo me doy por bien servido con que sepan plantear el algoritmo y todo eso. Si usted se equivoca en la fórmula es error matemático, no es mío, que yo no estoy enseñando matemática, sino algoritmo, ¿listo? Bien. Aquí nos debería dar el resultado. Yo todavía no sé si esto va a funcionar, pues necesito la prueba de escritorio para ver si es verdad. Como la variable producto con IVA se va a quedar con el resultado, eso es lo que yo voy a sacar en pantalla. Yo le digo escribir. Yo digo, el producto con su IVA tiene un valor de, para que entienda el usuario, le hablo bien explicadito. El producto con su IVA tiene un valor de... ¿Quién se queda con la respuesta, muchachos? La variable pro con IVA, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo le voy a mostrar al usuario. Recuerden que la coma la utilizo para separar el mensaje de la variable. El usuario en pantalla no va a ver estas letras de pro con IVA, esta es la variable, va a ver el resultado que se queda almacenado en esa variable. ¿Ok? Colocarlo.
Ahí terminamos. Sencillo. ¿Sí? Por tiempo, no voy a hacer el diagrama de flujo, pero el diagrama de flujo es extremadamente fácil. Entonces no lo voy a hacer. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Y miren que tenemos una entrada, un IVA, el proceso, sería 1, 2, 3, 4. La prueba de escritorio, entonces vamos a hacerla. Necesitaríamos una tabla de 4 columnas. Ok. Bueno, el primer dato que estamos pidiendo es el valor producto. A ver si se llama así la variable. Valor pro. Otro dato que estamos utilizando es el, o más bien vamos a escribir primero aquí IVA. Ahora sí le pido al usuario el valor del producto. El proceso dice que es igual. Vamos a copiarlo. Esta prueba de escritorio es indispensable, muchachos, para determinar si está saliendo todo bien. Y finalmente vamos a mostrarle al usuario lo que quedó almacenado en la variable pro con IVA. Coloca esto en negro. Entonces, nos imaginamos que se sentó el usuario aquí en el computador a utilizar nuestra aplicación y nuestra aplicación tiene un IVA al cual le asignamos 0,19. ¿Sí? Y vamos a suponer, como les decía ahorita, que el valor del producto que está digitando el usuario, de pronto una bolsa de leche que vale 3,000 pesos. ¿Qué dice el procedimiento? Que PROD con IVA va a ser igual. Esto es lo que hacíamos en matemática de reemplazar, ¿cierto? Reemplazar los valores. Entonces, valor del producto que es 3,000 pesos. Por el IVA, ¿cuánto es? 0,19. Cerramos el paréntesis, más el valor del producto, o sea, más 3,000 pesos. ¿Cuánto da eso? Todavía no sabemos. Vamos a resolverlo. Entonces, pro con IVA, lo del paréntesis, ¿cuánto me da? Vamos a ver. Da 3.570. No puede ser. Vamos a mirar. Aquí estamos. Vean. 3,000. 1, 2, 3. Por 0,19. Da 570. Ah, ya sé por qué me decías eso. Entonces ya anoto aquí, 500, es que lo voy a hacer paso a paso para no confundirnos. 570 más 3,000. Ya sé por qué me decía. ¿Quién me habló ahorita? William, me tiene yo. William, sí, sí. Ya tú lo habías hecho todo completo. Entonces, efectivamente, ahora, el IVA que le saqué, que son 570 más 3,000 pesos, que es el producto, entonces sería, el valor sería de 3,570, como decía William. ¿Y qué va a salir en pantalla? 3,570. Entonces, miren que si yo pago un producto de 3,000 pesos, papá gobierno se lleva 570 pesos. Lo estamos viendo aquí con nuestro algoritmo. Entonces, ustedes este algoritmo, cuando lo hagamos, podemos mirar a ver, oye, si yo compro un televisor que vale tanto, voy a mirar cuánto de IVA se lleva papá gobierno. Usted coge su programita que hagamos, puf, tanto. Uy. Esto ya está programado de igual manera
en el tiquete viene desglosado eso, porque en el algoritmo de los supermercados y de los almacenes, pues se discrimina el IVA de esa manera. Debo probar esto mínimo 3 veces, muchachos, pues por tiempo solo hago una prueba, pero miren que muestra que está dando. ¿Correcto? Entonces, ¿será que hacemos otro ejemplo? ¿Qué me dicen ustedes? Claro, profe. Sí, ok. Señor. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, ya el último. Aquí lo tenía preparado. Ejemplo número 3. Facilito, este lo hacen ustedes a cada rato. Realiza un algoritmo que solicite a un estudiante sus 3 notas del periodo y le muestre su promedio final. Ahí está. Colabórenme entonces con la entrada. Profe, ahí deberían de ser las 3 notas que el estudiante da como tal. Exacto. Entonces necesitamos pedirle al usuario como entrada sus 3 notas. Entonces vamos a colocar nota 1, nota 2, nota 3. Eso, ya tenemos la entrada. Salida, ¿cuál será, muchachos? Nota final. Nota final, ¿cierto? O promedio. Vamos a colocarle promedio. ¿Y quién sabe hacer esa fórmula de promedio? Profe. Ajá, Se suman las 3 notas y se dividen entre el mismo número. O sea, las 3 notas entre 3. Bueno, díctame, dame el favor. N1, profe, pero primero el paréntesis, ¿Y por qué el paréntesis primero? para que haga la suma primero y después ya haga la división. N1, Excelente. nota 1 más nota 2 más nota 3. Ahora cierra y dividido entre 3. Entre 3. 3. Sí. Bueno, ahí se me pasó de colocarles en la diapositiva los símbolos matemáticos, pero igual por el momento pues ya ustedes conocen los símbolos. Pero aquí el slash es la división, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien, excelente. Me parece excelente que me hayan dicho que los paréntesis van, porque si yo no coloco los paréntesis aquí, ¿qué va a hacer el programa? Por ley matemática, primero va a dividir la nota 3 entre 3 y después suma el otro y eso va a dar una locura. Pero cuando yo coloco el paréntesis, yo le estoy siendo claro a la máquina y de eso se trata, que le seamos claros a la máquina para que haga lo que queremos. Entonces le estoy diciendo a la máquina, pila, primero me suman las notas y luego esa suma me la vas a dividir entre 3. Excelente, excelente. Vamos a hacer entonces el pseudocódigo. Entonces vamos a llamar al proceso nota final. Ok. Entonces arrancamos definiendo. ¿A quién? Nota 1, ya lo dijimos. Nota 2. Nota 3. ¿Y quién más? Promedio. ¿Cómo qué lo vamos a declarar? Reales, profe, ¿no? Claro que sí, porque tienen decimales, ¿cierto? Claro. Ok, como real, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues le mandamos un mensaje a pantalla pidiéndole la nota al estudiante. Yo le digo, mando a pantalla un mensaje diciendo, digita la primera nota. Esa nota la voy a guardar en nota 1. Esto lo voy a hacer, vamos a copiar aquí para no demorarme tanto. Cuando él me digite la nota 1, le pido la nota 2. Aquí digita la segunda nota. Estoy grabando, ¿no? Ok. Y lo voy a guardar en nota
2. Me falta ahora pedirle la tercera nota. Y la voy a guardar en nota 3. Como yo estoy en PowerPoint, miren que a veces me coloca mayúscula ahí. Eso hay que tener cuidado. Si utilizo minúscula, minúscula, si utilizo con mayúscula, aunque después me da error. Bueno, muchachos, hemos terminado la entrada. ¿Sí? Hemos terminado la entrada. Tenemos a nota 1. Vamos a cambiarle el color. Aquí la estamos guardando. Tenemos a nota 2. Vamos a colocarle otro color. Aquí la estoy guardando cuando se la pido al usuario. Y tenemos nota 3. Colocarla en verde. Aquí la estoy guardando cuando se la pido al usuario. Entonces, pido y guardo. Pido y guardo. Pido y guardo. En la variable que yo he decidido. Ok, vamos a hacer entonces el proceso. El proceso habíamos dicho que, yo amplío aquí un poquito esto. Entonces habíamos dicho que el proceso era, acá lo tenemos, vamos a copiarlo, del análisis que hicimos. Ahí lo tenemos. Vamos a separarlo otro poquito. Promedio es igual a, entre paréntesis, nota 1 más nota 2 más nota 3, cierro paréntesis, dividido entre 3, punto y coma, para indicar que ahí termina esa línea de código. ¿Quién se va a quedar con el resultado? La variable promedio. Vamos a colocarle otro color para que les quede fácil identificar que declaré una variable y dónde estoy usando esa variable. Entonces promedio, la variable promedio se va a quedar con el resultado de la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 dividido entre 3. Y como ya ella se va a quedar con el resultado, ¿yo qué hago? Pues se lo muestro al usuario. Entonces decimos escribir, entre comillas, su promedio es. ¿Su promedio es qué? Promedio. Lo que tenga almacenado promedio. Y está listo. Sencillo, fácil. El diagrama de flujo se los dejo a ustedes también. Bien. ¿Qué es importante hacer? La prueba de escritorio. Entonces, Profe, sí. cuando pone escribir, su promedio es, y pone la coma, no explico eso, que lo de la coma. Sí. Eso es importante. Sí, sí lo expliqué. La coma es donde, esta comita que ustedes ven aquí, es donde yo digo, ahí se me borró. Hasta aquí llega el mensaje de texto. Lo que está entre comillas es un mensaje de texto. Y después de la coma, lo que voy a mostrar es el valor numérico que quedó almacenado en promedio. Recuerden que este es un algoritmo cuantitativo, el resultado es numérico. Entonces, para que el usuario reciba una respuesta bien redactada, yo le digo, su promedio es como texto, y con la coma separo el mensaje de la variable. ¿Listo? Entonces, para eso es la comita. Ahí, si de pronto tienen dudas, me van preguntando. Bueno, sirvió para repasar esta partecita. Bueno, si vamos a hacer la prueba de escritorio, tenemos una entrada de 3 variables. Serían 3 columnas, un procedimiento 4 y una respuesta, una salida, serían 5 columnas. Vamos a hacer la prueba de escritorio del ejemplo número 3. Entonces necesitamos una tabla de 5 columnas, bien. Donde aquí tenemos nota 1,
nota 2, nota 3, la función, vamos a, estas son pequeñas de aquí. Y el promedio como salida. Ok. Entonces vamos a suponer que el estudiante llegó prueba de escritorio. Yo lo organizo según lo que hice en el pseudocódigo. Entonces le pedí las notas al estudiante. Vamos a suponer que un estudiante me digitó 3,5. Luego el estudiante colocó 4,6. Luego el estudiante colocó 2,2. Entonces el promedio sería igual. Reemplazamos. Nota 1 vale 3,5. Más. Nota 2 vale 4,6. Más. Nota 3 vale 2,2. Entre 3 porque eran 3 notas. El promedio todavía no lo sabemos. Vamos a resolver el ejercicio promedio igual. ¿Cuánto me da lo que está en el paréntesis? Vamos a sacar aquí. 10,3, profe. ¿Aló? ¿Me escuché? Sí, da 10,3 entre paréntesis, el que está en el paréntesis. 10,3 me dice aquí que me está ayudando quién, Leandro. Javier No, Arcidia. profe, no soy yo. Arcidia. Ah, Arcidia, bueno, gracias. Bien. Da 10,3 entre 3 queda ahorita, ¿cierto? Y entonces ahora, promedio igual a ¿qué? 10,3 entre 3 da ¿cuánto? A ver. 10,3 entre 3 es igual a 3,43. Así que ese promedio queda en 3,4 para ese estudiante. Luego, si un estudiante aquí digita la primera nota 4, la segunda nota 4, la tercera nota 4, entonces la fórmula le va a quedar aquí, reemplazada va a quedar 4. ¿Y cuánto va a dar eso? 4, profe. 4, ¿cierto? Así lo prueban. Si las 3 notas les dan mismo promedio, está bien. Cuando reemplacen aquí los valores. Si no, está mal. En el caso de los promedios, así, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un tercer ejemplo de un algoritmo cuantitativo. Perdón, sí, cuantitativo. ¿Correcto?